En contra. A propósito de mi voto de ayer, qué bueno que por ahí empecemos. En los últimos años, con uno que otro madrazo, la vida me enseñó que hay que aprender a reírse de uno mismo. Así es que yo también celebré lo que sucedió. De noche quisieron que pasara la militarización de la seguridad en nuestro país, pero que no pase desapercibida. Hemos coincidido en que el insulto, la descalificación personal envilecen el debate parlamentario. Y también aquí se ha sostenido, y yo lo comparto, que la magnificación lo distorsiona. Y por eso haré un esfuerzo por no venir a plantear una visión apocalíptica de las cosas ni el fin de la República, pero sí quiero dar 5 razones concretas por las que bajo ninguna circunstancia puedo acompañar esta reforma constitucional. En primer lugar, porque esta estrategia que consiste en militarizar la seguridad pública ha sido un absoluto fracaso en nuestro país. El mejor termómetro para medir la violencia son los homicidios dolosos, porque prácticamente no hay cifra negra, porque los homicidios prácticamente siempre se denuncian. Primero, porque la vida es el bien más preciado. Segundo, porque no hay acta de defunción, no hay pensión para la viuda, no hay sucesión para los herederos. Por eso prácticamente no hay cifra negra y por eso es un buen termómetro de la violencia. En nuestro país, hasta antes de la militarización en el sexenio de Fox, se cometían alrededor de 60,000 homicidios. Arranca la militarización en el sexenio de Calderón, nos fuimos a 120,000. La continúa Peña Nieto, nos vamos a 160,000. La redobla el gobierno de López Obrador y vamos a cerrar el sexenio con más de 200,000. Es una estrategia fallida y esa es la primera razón por la que no podemos acompañar esta reforma. No nos oponemos por necedad, nos oponemos porque no funciona para pacificar el país. Segundo, no se ha terminado de entender que la tarea militar y la tarea policial son diametralmente diferentes. Sí, claro que tienen un tronco común: el manejo de armas, la defensa personal, el manejo de vehículos de emergencia. Pero el buen soldado está entrenado para obedecer sin cuestionar la orden, porque si el soldado cuestiona la orden, pone en riesgo la vida de sus compañeros y el cumplimiento de la misión. El buen policía, por el contrario, está obligado a validar la legalidad de la orden. Y sí, en ciertos operativos se requiere mucha disciplina, pero en el 99% del tiempo el policía usa otras habilidades que no consisten en obedecer una orden para exterminar un objetivo. Cuando hay un grupo de personas alcoholizadas molestando a una mujer que pasa por ahí, no hay un objetivo a destruir, hay un problema a resolver. No podemos acompañar esta reforma que confunde la función militar con la función policial. Tercero, decía yo al principio que el insulto envilece, la magnificación distorsiona, pero faltar a la verdad, mentir, eso de plano degrada y anula el debate parlamentario. Y en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, presenciamos un verdadero espectáculo de maromas mentales para tratar de explicar que esta reforma no implica militarizar la seguridad pública. El mejor argumento que escuché fue que como la comandanta en jefa es civil, aunque diga la Constitución
que será un general de división el que está al frente, aunque diga la Constitución que todos los integrantes de la Guardia Nacional serán militares, dicen ustedes que no están militarizando la seguridad pública. Hoy, antes de que pase la reforma, el 70% de los integrantes de la Guardia Nacional son militares y marinos. De hecho, conservan su rango, sus prestaciones y su antigüedad. Pero con la reforma ya no va a ser el 70%, porque dice textualmente el dictamen, y lo pueden leer: la Guardia Nacional estará integrada, y lo cito textualmente, por personal militar. El 100% de la Guardia Nacional será militar. Por eso no podemos acompañar esta reforma. Cuarto, ya me referí a los 200,000 homicidios del sexenio. Y por supuesto que jamás debemos atrevernos a minimizar esa tragedia. Pero en este país se cometen al año 31 millones de delitos. Los homicidios son menos del 1% de los delitos. Y de esos 31 millones, la mitad, más de 15 millones de delitos, son robos, fraudes, extorsiones. Cuando a la gente se le pregunta a través del INEGI ¿cuál es tu primer contacto con la inseguridad?, la gente contesta: gente alcoholizada, drogada, me siento amenazada. El asalto en la calle, el robo en el transporte público, eso no lo van a resolver con militares y con tanquetas. Eso se resuelve con policía civil, bien pagada, bien capacitada y sobre todo, y esto lo quiero subrayar, con investigación. Y esto lo saben los mandos de la Guardia Nacional. 31 millones de delitos se cometen al año. ¿Saben cuántas detenciones realizó el año pasado la Guardia Nacional? Revisen el último informe, no son mis datos, son datos del último informe de la Guardia Nacional. 31 millones de delitos y solamente realizó la Guardia Nacional 3,000 detenciones. Tienen la instrucción de no intervenir porque los mandos saben que los integrantes no están capacitados para realizar tareas policiales. Compárenlo con los datos de la Ciudad de México. La Policía Civil de aquí de la Ciudad de México realizó 30,000 detenciones. Solo la Policía Civil de la Ciudad de México, solo en la Ciudad de México. 10 veces más que lo que hizo la Guardia Nacional en toda la República Mexicana. Los tienen solo patrullando porque los mandos saben que no están preparados para intervenir en labores policiales. Y quinto, nuestro voto es en contra porque sí hay un camino mejor. Es un camino más difícil, es un camino más largo, pero es un camino mejor. Una fuerza civil federal robusta y el fortalecimiento de las policías estatales y municipales. Concluyo dándoles 2 datos. El presupuesto que hoy ejercen las fuerzas federales, con el cúmulo de tareas que les han encomendado, rebasa al año los 400,000 millones de pesos. 400,000 millones. ¿Saben cuánto le transfieren a estados y municipios para el fortalecimiento de sus policías? 400,000 ejercen las fuerzas federales, transfieren 10,000 millones. Han abandonado las policías estatales y municipales. Compañeras y compañeros, concluyo diciendo: yo he aprendido en carne propia que hay que tener dignidad en la derrota, pero también sé que se necesita humildad en la victoria. Y es cierto, ustedes, los de la mayoría, ganaron la elección,
pero no ganaron la elección por sus resultados en materia de seguridad pública. Son otras cosas las que les reconoce el pueblo de México. No ganaron por sus resultados en materia de seguridad, ganaron a pesar del fracaso en materia de seguridad. Decía Einstein, o al menos se lo atribuyen, que la definición de locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. No vamos a apoyar esta reforma porque haciendo lo mismo una y otra vez estamos condenados al mismo fracaso, y por eso nuestro voto será, y no me vuelvo a equivocar, en contra. El día de hoy, amigas senadoras y amigos senadores, nos emplaza una vez más la historia de México. Nos emplaza para cumplir la obligación que establece el artículo 21 constitucional, que a la letra dice que la seguridad pública es función del Estado, pero que recae en la Federación, en las entidades federativas y municipios, con el objetivo de salvaguardar la vida, la libertad, la integridad y el patrimonio. Y agrega, en un espacio de orden público y de paz social. Sí, amigas y amigos, el objetivo es la paz. Por eso es importante retomar frases que se han dicho y que se reiteran, como aquella de Albert Einstein, en donde se dice que es una locura hacer lo mismo una y otra vez esperando resultados diferentes. Y como lo dice el diccionario de la Real Academia Española, locura significa la pérdida de juicio o la falta de capacidad de razón. Por eso hoy aquí, cuando se habla de tiempo, habría que preguntar, ¿qué no 18 años de gobierno fue suficiente? Por eso habría que preguntar si no es falta de razón y de criterio, y para obviar tiempo, preguntarnos, porque dicen por ahí que una imagen dice más que 1000 palabras, si esta imagen, amigos y amigas, su gran campeón, no representa en efecto la burla de la que se ha hablado aquí, la traición de la que se ha hablado aquí, la impunidad de la que se ha hablado aquí, la corrupción, pero especialmente la falta de lealtad al pueblo de México. Sí hay un campeón, lamentablemente hoy preso en Nueva York, en donde, amigas y amigos, vale recordar que la Fiscalía de Nueva York pide hoy cadena perpetua, y no siendo suficiente el pago de $5 millones para resarcir el daño de 18 años de gobierno. Es por eso que hoy vengo a invitarlos y a invitarlas, a decirles, como lo dijo la presidenta electa de manera amplia en la elección, en debates en cadena nacional, que sí se puede, es más, que sí se pudo, Omar García Harfuch y Ernestina Godoy, bajar los números al 50% en delitos de alto impacto, al 60% los delitos de homicidios dolosos, al 70% los delitos de robo a vehículo con violencia y al 50% los delitos de robo a vehículo sin violencia. En total,
pasamos de 16% a 5.4%. Es ahí en donde se funda la propuesta de una presidenta que no va a titubear y que plantea hoy que pasemos de aquel esquema de coyuntura política de gobierno en donde se cambiaba la fuerza de seguridad año con año a una de Estado que le dé permanencia y estrategia y planeación al pueblo de México. Es ahí, por supuesto, en donde se innova con una nueva figura que en su naturaleza jurídica es mixta, como lo establece el artículo 16 constitucional, como bien se ha señalado aquí, en donde se establece que habrá una fuerza de seguridad permanente y profesional que se integrará con personal militar, pero que tendrá las capacidades policiales, en donde también se subsana aquel elemento que se ha señalado aquí, que es el de investigación e inteligencia, guiados por la autoridad civil, que es el Ministerio Público, y ahí también lo deja de manera clara, en donde la Secretaría de Seguridad Pública definirá la Estrategia Nacional de Seguridad. Es ahí en donde daremos resultados y en donde también se cuidan los derechos humanos de la sociedad, porque en el artículo 13 deja claro que siempre que esté complicado un paisano, será una autoridad civil y serán tribunales civiles los que atenderán el caso. Y si fuera poco, el artículo 57 constitucional de la Ley de Disciplina Militar establece lo mismo. Es por eso que hoy aquí no confundamos, como se dijo aquí, complementemos las fortalezas de la disciplina militar con la formación policial. Y aprovechemos lo que ya se demostró en la Ciudad de México, que sí se puede, que sí se pudo y que vamos a poder, porque amigas y amigos senadores y senadoras, hay que entender que cuando los tiempos cambian, hay que cambiar con ellos. Yo hubiera querido escuchar en la intervención previa, pues cuál es el punto del voto particular, porque no escuchamos del orador ninguna cosa más que halagos a la iniciativa y estamos, presidente, en el momento de los votos particulares, cuando disientes de la iniciativa. Y entonces no entiendo cuál fue la razón de la anterior exposición. Yo le pido a esta presidencia que los votos particulares sean cuando estás en contra de la iniciativa y no simplemente para hacer uso de la palabra. Dicho eso, queridas y queridos amigos, la seguridad es un tema que nos aqueja, que nos duele, que nos lastima a todos. La principal responsabilidad del Estado mexicano es garantizárnosla para poder vivir en paz, en tranquilidad. Y por ello lo digo, Acción Nacional quiere ayudarle a la próxima presidenta de México para que pueda resolver este flagelo de México. Pero queremos que se deje ayudar. Y queremos comenzar por decirle que la solución no es la militarización. De hecho, la militarización es y ha sido parte del problema. En el sexenio que concluye, la oposición le dio el voto de confianza a López Obrador. Aprobamos la Guardia Nacional y la aprobamos con dos requisitos fundamentales. El primero, que el mando fuera civil. Incumplieron.
violentaron la Constitución y pusieron ahí de inmediato a un militar, cuando la Constitución establecía que tenía que ser civil. Segundo, que fuera una temporalidad por 5 años. Y nunca vimos ninguna acción para hacer una Guardia Nacional civil, sino todo lo contrario. Uniformados de nuestras Fuerzas Armadas de Guardia Nacional, siendo completamente violatorio al mandato constitucional. Y por eso hay que decirles, amigas y amigos, la estrategia de seguridad, incluida la Guardia Nacional, fue un rotundo fracaso. Porque la Guardia Nacional tiene la orden de andar paseando, pero no de actuar. La Guardia Nacional solo anda transitando, pero no opera. Hoy las carreteras de México están más inseguras que nunca. No se puede circular ya, ni siquiera a horarios del día. Esto es inaceptable. Desaparecieron con todo y sus errores a la Policía Federal, pero mínimo teníamos alguna seguridad. Claro que había corrupción, no tanta como la que hoy hay con la Guardia Nacional y no tanta inseguridad como la que tenemos hoy en todo el país. Literalmente, amigas y amigos, la Guardia Nacional que hoy opera en México tiene incendiado el país. Y les pongo estos ejemplos, solo para que los vean. En muy pocos días, vean ustedes el número de incendios. Literalmente incendios en todo México. Hoy en Michoacán, 5 municipios con balaceras e incendios. Y esto se ha venido incrementando en todo el país. Señoras y señores, la militarización que están haciendo no funcionó. Y quiero darles más ejemplos y razones. Porque ¿cómo se mide la violencia y la inseguridad? Pues con los homicidios. Miren ustedes cuándo se incrementaron los homicidios y asumamos la parte que a cada quien nos toca. En el sexenio antepasado se dispararon los homicidios en México. En el sexenio pasado se volvieron a incrementar. Pero vean ahora, 200,000 personas ejecutadas en el sexenio de López Obrador. Este sexenio se ha convertido en el sexenio de la muerte, en el sexenio de la sangre, en el sexenio de la inseguridad, en el sexenio de la violencia. Y esto es lo que debe de parar. La militarización de la seguridad no es la solución. Nosotros lo que hoy queremos plantearles es construir entre todos, consensada, una propuesta que nos permita pasar a una policía civil de forma gradual, tal cual como lo consensamos, pero que se haga con mediciones internacionales, con parámetros para que realmente nos estemos acercando ahí. Pero eso es lo que no vemos, eso es lo que no quieren. Yo lo que hoy quiero pedirle a la bancada mayoritaria de Morena, junto con sus aliados, amigo Adán Augusto y compañeros, no vuelvan a abusar de una mayoría calificada que el pueblo de México no les dio. La adquirieron, la compraron con dinero o con amenazas. Yo les quiero pedir que respeten la pluralidad del voto de las y los mexicanos, que en este Senado de la República no les dio mayoría calificada con el voto de la gente. No tendrían cómo poder sacar esta reforma si no hubiesen amedrentado, si no hubiesen perseguido o si no hubiesen comprado senadores de la República. Amigas y amigos, quiero recordarles su incongruencia. Su incongruencia es
que cuando se aprobó la Ley de Seguridad Interior, la bancada del PAN, la bancada del PRD, la bancada del Movimiento Ciudadano y la bancada de Morena, los 4 partidos, presentamos una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Interior que estaba militarizando la seguridad. Yo le pregunto a Morena y a sus senadoras y senadores, ¿qué pasó? Que cambiaron diametralmente de posición. ¿Qué ocurrió? ¿Solo que pasaron a ser gobierno? ¿Qué complicidad puede haber entre nuestras Fuerzas Armadas, a quien por cierto respetamos y agradecemos? Pero se los digo con claridad, las están sobreexponiendo. Las Fuerzas Armadas tienen un prestigio ganado por años, la Marina y nuestro Ejército. Ese prestigio lo van a echar a la borda, porque los están poniendo como primeros respondientes, porque desaparecieron las policías civiles a nivel federal, las desaparecieron también a nivel municipal porque les quitaron los recursos. Y la verdad es que México quiere parecerse a Rusia, a Turquía, a Egipto, Venezuela, Irán, China, Corea del Norte, en donde tienen policías militares. México no merece eso. México es una democracia. México merece tener policías civiles para atender los delitos que más le duelen a la gente: el secuestro, la extorsión, el homicidio, el robo. Y para los delitos de alto impacto, para los delitos del fuero federal, como es el crimen organizado, yo le pido a la bancada mayoritaria que tipifiquemos el delito de narcoterrorismo, que nos atrevamos a hacerlo, porque lo que estamos viviendo en un país incendiado literalmente es el narcoterrorismo permanente que amedrenta, que asusta a la gente. Y si lo hacemos así, podríamos tener colaboración internacional para que haya detenciones como la del Mayo Zambada, que parece que los tiene muy preocupados y por eso no quieren aprobar tipificar el delito de narcoterrorismo. Amigas y amigos, yo les quiero pedir que hagamos un compromiso con los derechos humanos, que hagamos un compromiso realmente con México. Y por eso en Acción Nacional decimos sí a la seguridad, pero decimos no, y con mucha claridad, a la militarización de nuestro país. Muchas gracias por su atención. Gracias, presidente. Y si hay preguntas, me espero con mucho gusto para ya contestarlas. terminó su tiempo, senador. Aquí quien conduce es un servidor. Usted ya terminó su intervención. ¿Con qué objeto, senador Adán Augusto López Hernández? Alusiones personales. Tiene hasta 2 pedirle minutos, senador palabra López Hernández. por Permítame un personales. segundo. Tiene hasta 2 minutos. Muchas gracias, presidente. Pensaba responder al senador que me aludió, pero recurro a la sabiduría popular. Águila no come mosca. Ayer en las Comisiones Unidas escuché diversas preocupaciones sobre la minuta que hoy aprobaremos. Tomé nota puntual de varias de ellas y en los próximos días circularé entre los miembros de la Comisión de Justicia del Senado de la República algunas propuestas y líneas de trabajo para atenderlas. Aunque me parece que las exageraciones y las magnificaciones terminan oscureciendo algunos de esos argumentos, no quiero dejar de expresar hoy algunas de mis razones, coincidencias y diferencias. De entrada, debo advertir que un tema de esta trascendencia merecería un debate más responsable, más amplio y más sincero, porque el de la seguridad pública
entraña valores y objetivos esenciales a la vida, la integridad y el patrimonio de las personas. Y es un tema en el que lamentablemente las posturas políticas deambulan según la posición o responsabilidad que tengan los actores políticos. No solo quien encabeza en qué época o según en qué época el Ejecutivo Federal, sino la correlación de fuerzas en las mismas entidades federativas. Por ello, es tan deplorable que el tema de la seguridad pública se haya politizado en su peor sentido, el del mero político electoral. Este mismo debate está tocado por los recientes y contundentes resultados electorales del 2 de junio, en donde la estrategia del medro, que escaló hasta el nivel de la calumnia con la campaña narcopresidente y narcocandidata, fueron rotundamente fracasadas, rotundamente derrotadas. Han sido incapaces de reconocer el incendio que la violencia e inseguridad heredó el presidente López Obrador de las administraciones del presidente Calderón y de Peña Nieto, y cómo, atendiendo, entre otras estrategias, las causas que las generan, se logró contener la tendencia creciente que en los últimos 3 años de la administración de Peña Nieto tuvo y que prácticamente se duplicó. Pasó de 20,000 homicidios en el 2015 a 36,000 homicidios en el 2018, pero solamente quieren leer los números diarios y no las tendencias, porque en el enfoque torcido, como se presenta el diagnóstico de la violencia y la inseguridad en México, está precisamente la distorsión que tanto han rechazado. Por eso, como lo decía ayer Adán Augusto, la responsabilidad de enfrentar la dura realidad ha transformado visiones, enfoques, propuestas y estrategias prácticamente de todos. Porque cuando uno gobierna, se enfrenta a los problemas reales, a los acumulados del conflicto social y los rezagos. Porque los problemas que no se resuelven, no es cierto que se pudren con el tiempo o que se olvidan, crecen y se expanden. Ahora que he escuchado recordar algún ideario de Acción Nacional, recuerdo a Carlos Castillo Peraza, que ha sido una de las inteligencias más brillantes de los mejores tiempos del PAN. Decía Carlos Castillo Peraza que cuando uno está en la oposición, está en el cielo, pero cuando uno está en el gobierno, está en la tierra. Y entonces hay que enfrentar las realidades acumuladas del rezago, de la incompetencia, de la complicidad o de la corrupción. Y esa es la realidad en la que se enfrentó la creación de la Guardia Nacional, en la necesidad de reformar la seguridad pública en México ante los altos niveles de violencia e inseguridad que el país venía enfrentando. Se busca garantizar un modelo de seguridad efectivo que combine las capacidades operativas y la disciplina militar con el enfoque en derechos humanos de las instituciones civiles. Aquí no se trata de minimizar el problema, eso sería contraproducente. La violencia e inseguridad en México ha alcanzado niveles críticos y ello ha generado un clamor social por soluciones más efectivas y coordinadas. Ante la debilidad institucional de los cuerpos de seguridad civiles, es el reclamo de medidas que realmente representen un golpe de timón, como aquí también ya se ha advertido. De ahí que sea el momento de consolidar, y hagámonos todos cargo de ese momento, el enfoque adoptado en 2019 respecto a que ante una criminalidad especializada y organizada es necesario un combate frontal y decidido mediante una fuerza policial que cuente
con el adiestramiento y la disciplina diferenciados y necesarios, así como la capacidad operativa y estructura para hacerle frente a los fenómenos criminales complejos, y por eso se consideró entonces que la Guardia Nacional reunía los requerimientos y de ahí la necesidad en este momento crucial de reforzarla. ¿Cuáles son algunas de las razones que explican el fortalecimiento de la Guardia Nacional y su readscripción a la Secretaría de la Defensa Nacional? Por cierto, expuesto por el presidente López Obrador el 8 de agosto del 2021, ni más ni menos, en Chihuahua. Por supuesto, atender en las diferentes mediciones de la confianza y la percepción que sobre la Guardia Nacional hay en nuestro país. La población mexicana tiene en alta estima a la Guardia Nacional. Sin embargo, aquí, quienes han rechazado la magnificación han venido a hacer una revoltura de cifras que no honra el análisis verdadero ni el diagnóstico objetivo. Se ha venido a hablar de que la Guardia Nacional solamente hace 3,000 detenciones entre 33 millones de delitos. Y eso es insincero, por no decir falaz. Solo en delitos de alto impacto, recuperado el dato ahora mismo de la estadística de la Guardia Nacional, podemos afirmar que de julio de 2019 a julio de 2024, solo en delitos de alto impacto, la Guardia Nacional ha hecho más de 48,000 detenciones. Pero luego se dice que no puede detener y se pone 3,000 detenciones contra 31 millones, desconociendo una realidad, obviamente, de quienes hemos tenido también la responsabilidad en la coordinación entre autoridades para enfrentar al crimen organizado y la delincuencia, que es, los operativos son conjuntos, y bien se sabe que la primera fuerza que responde, o como se llama el primer respondiente, pues es al que se le adjudica la detención. Muchos de los operativos de la Guardia Nacional en los territorios estatales o municipales son encabezados por la Guardia Nacional y esas detenciones llevadas a cabo, pero no son primer respondiente. Pues por eso ahora se le dotará de facultades de investigación. Y debo decirlo, sí acepto preguntas. Con mucho gusto. ¿Con qué objeto, senador? No hay ninguna pregunta. Perdón. Una disculpa. Pensé que el senador Anaya me iba a hacer una pregunta. No. Adelante, senador Corral. Los operativos conjuntos participa la Guardia Nacional. Y por supuesto que la primera fuerza que interviene es el primer respondiente y a ese se le suma la detención. Habría que preguntarle a cualquiera de los gobernadores o gobernadoras en México si estarían dispuestos hoy mismo, que se habla de abusos, que se habla de agresiones, que se habla de transgresiones de la Guardia Nacional, si estarían dispuestos a prescindir de esa Guardia Nacional que ustedes tanto descalifican. A ver qué autoridad, a ver qué presidente municipal, a ver qué gobernador o gobernadora de los estados tiene el valor de decir que esa Guardia Nacional no le sirve, no funciona o no contribuye a los objetivos de seguridad y combate al crimen organizado. México necesita, en el debate de la seguridad pública, un debate de altura. Un momento, senador Corral, que aquí quien conduce soy yo. Sí, señor. ¿Con qué objeto, senador Riquelme? Se ha unido al escaño el senador Riquelme. Ya que acepta preguntas, Con mucho gusto. El senador Corral. Un momento, tiene 1 minuto para hacer la pregunta y tiene 2 minutos para responder la pregunta, Yo le senador pregunto Corral. si usted como gobernador no politizó la seguridad, porque que yo recuerde usted corrió a la Guardia Nacional de Chihuahua. Usted se enfrentó a la Guardia Nacional ahí en Chihuahua y denostó absolutamente toda la creación de ese grupo que en ese tiempo usted le reclamó al presidente
Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo ha cambiado, senador Corral? Ahora, mi pregunta es también, usted dice que hay una herencia de Calderón y de Peña Nieto. ¿Usted qué le heredó a Maru Campos? Un estado incendiado. Es exactamente lo mismo. Y yo creo que aquí el cambio de discurso no le va, porque escuchamos usted con un discurso federalista y hoy transforma su discurso apoyando a la Guardia Nacional y además justificando la militarización del país. La pregunta es, ¿qué dejó usted en Chihuahua? A ver, de entrada le contesto. Tiene hasta 2 minutos, senador Corral, para responder la pregunta. A ver, de entrada le contesto a Riquelme que yo dejé el estado de Chihuahua en el 6º lugar en homicidios dolosos. No es ningún honor, ningún orgullo. La tragedia es que hoy Chihuahua está en el 4º lugar en homicidio doloso. Esos son los resultados en solo 3 años. Y yo nunca denosté ni retiré a la Guardia Nacional. Al contrario, yo tuve diferencias con el presidente López Obrador porque me retiraban la Guardia Nacional en un momento de un conflicto fundamental por el agua en Chihuahua. Uno de los episodios de diferencia que yo tuve con el presidente López Obrador en el tema del agua, porque pues yo sí di la cara, no era como usted, que en lo privado atacaban a López Obrador, pero en público se le rendía, en público era solo la aquiescencia. En mi comportamiento como gobernador de Chihuahua, yo enfrenté los problemas y en el tema de la Guardia Nacional, yo pedí que no retiraran a la Guardia Nacional. Pedí que la dejaran porque se descoordinó Chihuahua durante unos meses de nosotros por el conflicto del agua. Y por supuesto, debo decir que nosotros reconocimos. Le puedo invitar a que consulte el discurso que yo di el 8 de agosto cuando el presidente López Obrador fue a inaugurar 2 cuarteles de la Guardia Nacional de los 14 que durante mi administración se construyeron, cuando nosotros llegamos a tener una asignación de cerca de 3,000 elementos de la Guardia Nacional en el estado. Ahora ya debe haber muchos más cuarteles. Se inauguró en Villa Humada. Ahí yo expresé con toda claridad que la Guardia Nacional era la mejor apuesta que se estaba haciendo por la seguridad del país. ¿Por qué? Porque recibimos un apoyo extraordinario de la Guardia Nacional, sin duda. Entonces nunca es falso, es una mentira que yo pedí que saliera la Guardia. Al contrario, pedíamos más elementos, pedíamos más refuerzos. Concluya su respuesta, senador Corral. Bueno, pues hasta aquí voy contestándole. Pero No puede volver a hacer una pregunta ya. No hay alusiones, le está contestando, senador Riquelme. No hay alusiones, no hay alusiones, no hay alusiones, continúe, senador Corral. No hay alusiones. Primero tendría que terminar el senador Corral y segundo, no hay alusiones porque está contestando a preguntas expresas. Continúe, senador Corral. a ver, es muy sencillo. Hablan de que están en desacuerdo con la magnificación y la distorsión. Y eso es lo que han hecho. La distorsión y la magnificación. Incapaces de reconocer no solamente cómo se detuvo, cómo se contuvo la tendencia creciente en homicidios en el país. Y ahí está el principal problema. Ahí está la principal falla o la trampa o la mentira o la mala voluntad. No reconocer lo que se ha hecho. Y por eso también han recibido del pueblo de México el lugar que merecen. Están en la marginalidad política, casi a punto de la desaparición, y aún insisten en traer a medro político, a utilización política, el tema de la seguridad del país. No les va a ver. Pido que no estén interrumpiendo al orador y le pido al senador Corral que termine su intervención. No, pero si los que... Sí, ya les dije que lo dejen terminar. Yo acepté una pregunta, pero como le anda haciendo ahora la acción porril Riquelme, pues no puede aceptar mis respuestas. Siempre ha sido así ha sido siempre, ¿cómo no?
A ver, les puede momento, que les senadores. diga, Momento, les puede- a ver, primero pido a la bancada del Partido Revolucionario Institucional que se serene. Segundo, vamos a permitir, a ver, senador Añorbe, desde la tarde fue usted bastante injurioso en contra de mi persona y se la dejé correr. No le voy a permitir que esté asaltando la palabra. No pasa Termine, nada. senador Corral. Les duele, pero tendrán que aceptarlo tarde que temprano, que Peña Nieto dejó el incendio de violencia e inseguridad en este país. Peña Nieto es en mucho el responsable de la tragedia en seguridad de México. Por eso les duele, porque les recuerdo la herencia que recibió Andrés Manuel López Obrador del peñismo, al que ustedes ahora Termine parece que su todavía intervención, orgullosamente senador representan. Corral. Quiero compartir el artículo 77, numeral 2 del Reglamento del Senado de la República. La respuesta a una pregunta no da lugar a réplica. Sin embargo, sí fue aludido con posterioridad el senador Riquelme, por eso les digo que se serenen. Tiene la palabra hasta por 2 minutos por alusiones. Ya está. Bueno, al senador Corral de nueva cuenta, porque creo que tiene corta la memoria. Aquí está en la página del gobierno de Chihuahua, propone Javier Corral a López Obrador sacar a la Guardia Nacional de Chihuahua. Está en la página oficial del gobierno del estado de Chihuahua. Y recordamos que todos los gobernadores que estuvimos en la Alianza Federalista reclamamos recursos al gobierno federal para poder combatir la seguridad. Se lo quitaron a los municipios, nos lo rebajaron a nosotros, nos rebajaron participaciones. Entonces ahora tu discurso se me hace un poco curioso y medio volteado. Pero en fin, hoy vemos un Chihuahua deteriorado. Y cuando algo está deteriorado, ya lo dijiste tú, alguien te lo heredó. Entonces, heredaste en Chihuahua un mal gobierno y un gobierno que no combatió la seguridad. Y hoy nos quieres convencer de militarizar el país. Sabemos lo que es la Secretaría de la Defensa Nacional y sé también de lo que te estoy hablando, porque en mi estado, de 1,254 homicidios, lo entregamos con 150 homicidios al año. Y hoy Coahuila es un ejemplo y es un modelo a nivel nacional que se puede trabajar con la Secretaría de la Defensa Nacional. No quieras argumentar hoy con discursos baratos que eso puede servir para mejorar la seguridad, porque no va a servir. Coincido con lo que han dicho varios compañeros. Esto tiene que tener un plan y una estrategia, no Concluya una su simple intervención, reforma senador Riquelme. para militarizar el país. La Guardia Nacional, todos lo sabemos, es el ejército mexicano. Y voy más adelante a Concluya ampliar mis su comentarios. intervención, Gracias, presidente. ¿Con qué objeto, senador Corral? Para alusiones personales. Tiene la palabra hasta 2 minutos por alusiones. Riquelme es de los gobernadores que con dinero controló en su estado las cifras y la información sobre el estado de inseguridad. En el control de medios, ahí donde se construye o destruye la imagen y la concepción ciudadana del éxito en seguridad pública, porque para eso quieren los recursos, no para invertirlos en seguridad pública, sino para el control de medios, para comprar la imagen, para ocultar, para maquillar las cifras. Si hay algún estado que debe ser auditado en términos reales sobre sus resultados de seguridad, es el gobierno de Riquelme,
bajo el control mediático que tuvo. Yo jamás, y es una falsedad lo que acaba de decir, pedí o he pedido que salgan las fuerzas militares de Chihuahua. Al contrario, la única gobernadora que ha pedido que salga el ejército de Chihuahua y que salga de la sierra de Chihuahua es María Eugenia Campos, la que ha destinado, por cierto, 4,700 millones de pesos a un proyecto que se llama Centinela, un instrumento solo para hacer negocios con enorme riesgo de la corrupción, para construir un edificio en el centro de Ciudad Juárez. Y ese es el Estado que ahora quiere presumir, los resultados que ahora quiere presumir, un proyecto que no sirve para nada, 4,700 millones de pesos invertidos en un edificio. Esa es la estrategia que los estados quieren, lo que defienden para combatir al crimen organizado, invertir en edificios públicos, porque ahí es donde está el negocio, porque para eso son especialistas, de lo que Riquelme es especialista también. Entonces, tampoco le voy a permitir a Riquelme, Concluya su intervención, senador Corral. tampoco le voy a permitir que ponga en duda mi actuación como gobernador. Los resultados están ahí. Y ahí está cómo Chihuahua en 3 años se ha deteriorado en la violencia. Esta semana. Quien lleva la mesa es un servidor. Les pido guardar silencio y termine su intervención, senador Corral. Esta semana, presidente, Ya en le Chihuahua, dije que termine su intervención y les pido a ustedes que voy a guarden terminar. silencio. Termine Esta su semana en intervención. Chihuahua y la pasada se han producido multihomicidios en varias partes del estado. Bueno, nos enteramos Termine su intervención, senador Corral. por medios de acá, porque allá el control mediático es absoluto. Allá no se habla de estas cosas. Ese es el modelo de seguridad que presumen. La gran mayoría de todos nosotros, amigas y amigos senadores, llegamos aquí gracias a que recorrimos nuestras entidades en la pasada campaña electoral. ¿Qué fue lo que más nos pidió la gente? Seguridad. ¿Qué fue lo que más nos decía la gente que anhelaba? Vivir en paz. Eso estoy seguro que todos lo recogimos en campaña como la mayor preocupación y el mayor deseo de las y los mexicanos. El actual gobierno, ya se comentó aquí, al inicio de su arranque de funciones, pidió un voto de confianza a las diferentes fuerzas políticas, pidió un voto de confianza para que pudiera existir una Guardia Nacional civil. Eso fue lo que nos pidió hace ya 6 años, una Guardia Nacional que fuera de carácter civil. Y las fuerzas políticas en aquel tiempo otorgaron ese voto de confianza, porque también se nos dijo por el gobierno que iniciaba que en 5 años iban a tener resuelto el problema de la inseguridad con una guardia civil, una guardia de seguridad civil, y pedía el voto de confianza al actual gobierno porque en 5 años estaría resuelto la inseguridad. Pasaron 5 años y lejos de tenerla resuelta, la inseguridad se acrecentó. A 5 años de distancia, la inseguridad en este país se acrecentó. Y sé que no les gusta oír mucho de estadísticas, pero las estadísticas hablan por sí solo. Nunca en un sexenio se habían tenido cerca de 200,000 asesinatos. Nunca en un gobierno y en un sexenio como este se habían tenido cerca de 80,000 desaparecidos. Algunos que tienen 4 o 5 años desaparecidos, lamentablemente para sus familias, pero podremos imaginar el destino de 80,000 personas desaparecidas. El dolor de 80,000 familias que están sufriendo la incompetencia de este gobierno federal. Eso, amigas y amigos, es para poner a reflexionar a cualquiera de todos nosotros. Hay que también tener presentes que ante el fracaso del actual gobierno en la lucha contra la delincuencia, la solución
mágica, la solución mejor planeada es aventarle el problema al ejército. Es decir, el ejército, aquí está esta Guardia Nacional que hizo lo que pudo, pero no hizo lo correcto en cuanto a dar muestras de resultados. Y por eso, repito, la solución hoy muy mágica del actual gobierno es aventarle el problema de la inseguridad al Ejército Nacional. Un Ejército Nacional que tiene todo nuestro reconocimiento a través de la historia, pero que no es justo que el Ejército cargue con el error de una política fallida en materia de seguridad. Y si bien es cierto, esta instrucción la está dando el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, eso no resuelve el problema de la inseguridad, cerrando los ojos y diciéndole al ejército: toma, llévate, encárgate de la Guardia Nacional Civil para que seas tú el que de aquí en adelante ahora tenga la... Permítame, senador, permítame un momento. ¿Con qué objeto, senador Cantón Cetina? Un momento, no tiene sonido al escaño el senador Cantón Cetina. Señor presidente, ¿pudiera usted preguntarle al orador si me acepta una pregunta? Con mucho gusto, adelante. Permítame, yo le pregunto, senador, y yo... Sí, se acepta una pregunta, senador. Adelante, senador Cantón Cetina, tiene un minuto para hacer la pregunta. Y senador Sánchez Vázquez tiene 2 minutos para responder. Con mucho gusto y gracias por aceptar la pregunta. Con todo gusto. Señor senador, usted que está diciendo muchas cifras y usted que habla de resultados, ¿podría decirme qué piensa usted de lo que ocurrió en el gobierno de Calderón, en donde se crea una policía federal, que llegó en su mejor momento a tener 42,000 elementos, que no tuvo ningún cuartel y que no tuvo mayores elementos, ni un mayor presupuesto, y que a los poquitos años, al final del gobierno de Calderón, era una institución totalmente desacreditada, rechazada, repudiada, comenzando con la acusación que después se comprobó que era verdadera de la corrupción de Genaro García Luna. Su pregunta, senador que era el jefe supremo de esa policía. En cambio, la Guardia Nacional tiene 5 años que fue fundada. Tiene 136,400 por ahí. Concluya su pregunta, senador. Con gusto, presidente. Tiene más de 500 cuarteles y tiene el 80% de aprobación de la ciudadanía. Y su jefe civil tiene el mejor respaldo popular de toda la historia que ha tenido un presidente de la República. ¿Qué opina usted de eso, señor senador? Que tanto le gusta decir a su discurso que político. Termine su pregunta, senador Cantón. De seguridad. Tiene Disculpe, 2 presidente, minutos, senador Sánchez A su Vázquez, discurso para político, responder. porque eso es un discurso político, no es una pregunta. Lo que yo pienso es que se ha hecho esfuerzos importantes. Lo que sí le puedo decir, que ese gobierno que usted hoy está criticando no cometió esta circunstancia de aventarle el problema al ejército. Eso es una gran diferencia. Sí, y con eso concedo su pregunta. ¿Puedo continuar, presidente? Gracias. Continúo. Continúa en su tiempo. Ayer lo comentaba en la sesión de comisiones cuando dictaminamos esta iniciativa. Desde la primera constitución de 1814 de Apatzingán, desde entonces ya se hablaba de la importancia de la separación, de que las fuerzas públicas fueran, por un lado, civiles y por otro lado, fueran representadas por el ejército mexicano. Más de 200 años, amigos, compañeros senadores, más de 200 años han transcurrido. 2 siglos en que la constitución política de este país
ha respetado y ha reconocido la importancia de la separación, de llevar la conducción de la seguridad en este país. Estadistas, presidentes que han sido estadistas, han sabido cumplir con este mandato. Empiezo con el primero, y si ustedes quieren reconocerlo o no, el primer presidente que tuvimos en Guadalupe Victoria. Presidentes como Lerdo de Tejada, presidentes como Valentino de Farías, presidentes, amigos, compañeros morenistas, Benito Juárez, que se les llena la boca cada vez que hablan de él. Respetó siempre la división de estas Fuerzas Armadas y civiles para poder combatir. Fíjense, voy más allá. Presidentes que siendo militares, Ávila Camacho, Lázaro Cárdenas, Abelardo L. Rodríguez, siendo presidentes y siendo militares, no se tomaron ni el atrevimiento siquiera de pensar en pasar a las fuerzas castrenses la seguridad, ni siquiera el atrevimiento siendo militares. Y eso hay que entenderlo y reconocerlo en ese sentido. Por eso el hoy decir que la circunstancia que se da de poder pasarle al ejército la Guardia Nacional, lo dijimos en la sesión pasada de las comisiones y hoy lo repetimos, no es ni remotamente la solución ni la idea a esta circunstancia que se está hoy presentando. Y digo esta circunstancia porque precisamente es lo que hoy está aconteciendo y esto lo debe saber México entero, las y los mexicanos. Lo que se está generando con esta modificación es involucrar en la investigación de los delitos a la Guardia Nacional, que será ahora, a propuesta que se está haciendo, será militarizada. Y no le saquemos mucho vuelta a las osas. Claro que es una militarización. Por más que quieran ustedes disfrazarlo de que es coadyuvante, no, es militarizar también la persecución de los delitos. No estoy mintiendo. El artículo 21 de la iniciativa que nos han presentado el día de hoy, el artículo 21 en su primer párrafo lo dice textualmente para que, repito, lo escuchen los mexicanos. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, como siempre ha sido, a las policías locales, como siempre ha sido, y se agrega ahora a la Guardia Nacional. Temas como la investigación de los delitos, peritajes, cateos y demás actos que venía realizando las policías civiles, hoy también lo va a poder hacer la Guardia Nacional, militarizada como se está pretendiendo. Que lo sepan los mexicanos, que lo sepan todos los mexicanos. Hoy se está dando esta facultad a la Guardia Nacional, que está intentando ser militarizada en ese sentido. Termino ya en parte la intervención. Lo más importante que puede haber en una persona es la congruencia. Es la congruencia. Una persona sin congruencia es difícilmente creíble. Más si esa persona resulta ser un funcionario público, electo o no electo por el pueblo de México. La congruencia es muy importante. Y digo esto porque hace algunos años atrás, textualmente decía esta persona: el presidente Juárez sabía que no podíamos apostar a una república militar, sino a una república civilista. Una enseñanza mayor que debería de servir para entender que no es con el ejército cómo se pueden resolver los problemas de inseguridad y de violencia en el país. Palabras textuales dichas por el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador. Palabras dichas por quien hoy propone todo lo contrario. Cuando no hay congruencia, entonces se dejan atrás otro tipo de valores y de principios en ese sentido, compañeras y compañeros. Finalmente termino con lo siguiente. El glorioso ejército mexicano, que tiene todo nuestro reconocimiento del ejército mexicano, repito, no tiene la culpa por qué cargar con los fracasos de este gobierno en materia de inseguridad. Qué manera tan terrible de terminar un sexenio.
en ese sentido. Y finalmente terminaría también haciendo alusión a un gran panista, chihuahuense, por cierto, a mucho orgullo, don Luis H. Álvarez, cuando dijo alguna vez: o somos o no somos panistas, no existen los medios panistas. Al PAN se entra y se sale libremente, pero es muy malo cuando se sale en la ambición de buscar otros proyectos políticos. En ese sentido, creo hoy por hoy que tenemos la posibilidad, amigas y amigos, amigos y amigos resonadores, Termine de su poder dar, intervención, senador sí, termino, Sánchez presidente, Vázquez. termino, de poderle dar un giro a esta decisión que estamos por tomar tan importante. Ojalá y no estemos a la vuelta de años arrepentidos de votar algo que sea perjudicial para México. Gracias. Es de bajo nivel hacer una alusión implícita y luego tratar de salirse por peteneras. Y habla de la calidad con la que pretenden contradecir mis argumentos. Hace un momento, el exgobernador Riquelme daba a conocer a este pleno del Senado de la República una información totalmente distorsionada, tratando de distorsionar, desinformar, manipular, engañar al Pleno del Senado y a la sociedad en general, diciendo que yo había pedido sacar a la Guardia Nacional del Estado de Chihuahua, cuando lo que yo pedí, y ahí están las notas que ahora ya están circulando en los medios, fue retirar a la Guardia Nacional de las presas de Chihuahua y mandarlas a Ciudad Juárez para cumplir las tareas de colaboración en el combate a la inseguridad. Y ahora la senadora del PAN pone un fragmento de un discurso que yo presenté en el 2019 en la Cámara de Diputados, un fragmento de una posición que he tenido de manera consecuente, consistente hasta el día de hoy. Yo me opuse como legislador a la Ley de Seguridad Interior impulsada por Felipe Calderón y me opuse a la Ley de Seguridad Interior impulsada por Peña Nieto. Incluso fui el único gobernador, el único que impugnó la Ley de Seguridad Interior, porque se trataba de darle la vuelta al tema de la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad pública. Y porque además, en el debate de la Cámara de los Diputados, yo sostuve desde entonces que si se abría la ruta de la Guardia Nacional, teníamos que asumir con todas las consecuencias, como luego se hizo, la participación de las Fuerzas Armadas en esa Guardia Nacional. Ese también es un intento de manipulación, seleccionando… No, bueno, a ver, Sí, voy a terminar, concluya, senador Corral. Hay intentos de manipular, descontextualizar. Yo invito al que quiera a consultar mis posiciones, tanto en la Cámara de Diputados en el 2019, cuando concurrí como gobernador, e incluso la propuesta que yo hice al final para acompañar la reforma de creación de la Guardia Nacional. Los invito incluso no solamente a ir a la fuente original, también los invito ahora mismo a que consulten la página del gobierno de… Con esto termino. Con esto termino. Los invito a que consulten también la página del gobierno del Estado de Chihuahua para que vean la manera, el nivel en el que un exgobernador, como ahora lo hace una senadora, pretenden engañar a este pleno distorsionando información. Aquí todo el mundo pensó que yo había pedido la salida de la Guardia Nacional. Todos. Pues nunca lo hice. Fue una mentira, una manipulación, como la que ahora hace también la senadora del PAN. Tiene el uso de la palabra para… Perdón, senadora. ¿Con qué objeto no le escucho, senadora? Sonido al escaño de la senadora Díaz. Por moción de orden, por favor. Adelante, senadora. Adelante. No veo Se pasó ningún más desorden, del pero tiempo adelante. requerido. Era 2 minutos
y se llevó 3 minutos y medio y a mí sí me llamó la atención, señor. Entonces, me dijeron del otro lado que respetara el tiempo. Le pido de la misma manera que se respete el tiempo, por favor. Sí, gracias, senadora. No hay ningún desorden. Yo no les concedo más tiempo, les insisto que terminen y no quiero cortarle a nadie el sonido porque no lo he hecho y no pienso hacerlo.